vamos a ir a Éxodo capítulo 7, versículos del 14 al 25, para ver un nuevo episodio de la lucha entre, podríamos decir que el bien y el mal, también, como la que se está librando también en este mundo, en este conflicto armado que tenemos más cerca de lo que pensamos. Y hoy vamos a continuar la historia que vimos la semana pasada. Si recordáis, estuvimos hablando acerca del primer encontronazo que tuvo Moisés y Aarón con el faraón, y esa demostración, ese tour de force, esa demostración de poder por parte de Dios, y también esa demostración de poderes mágicos, podríamos llamarlo así, por parte de los magos, de aquellos que componían la corte palaciega del faraón. Y hoy vamos a hablar acerca de la plaga de la sangre, que es la primera de las plagas que vamos a encontrar en el camino que va a llevar al pueblo de Israel a poder salir de Egipto, ser liberado de las ataduras de la esclavitud. Por eso, a modo de introducción, vamos a hablar acerca de la sangre. Ya sé que estamos viendo demasiada sangre en las noticias, pero yo creo que la sangre tiene un simbolismo precioso, más allá de lo que significa el derramamiento de ella de manera odiosa. Desde tiempos inmemoriales, la sangre siempre ha sido el símbolo de la vida, el símbolo del ser, el símbolo de la existencia. La sangre, esa sustancia líquida y espesa que recorre todo nuestro cuerpo para aportar oxígeno a nuestras células y para recoger la materia de desecho que no necesitamos a fin de expulsarla al exterior, inevitablemente ha atraído la atención de muchos sabios y científicos, tanto antiguos como modernos. No es extraño, pues, que la sangre se haya convertido con el paso de los siglos en un elemento de estudio que caló profundamente en la imaginería simbólica y mística de la cultura popular. Desde el hecho de que la sangre se vinculase al alma humana, de que derramar la sangre a causa de la violencia era un auténtico sacrilegio que Dios castigaba, de que al ser ofrendada esa sangre por multitud de pueblos a través de sacrificios animales e incluso humanos, el adorador podía recabar la gracia de la divinidad, de que la sangre de la menstruación contaminaba a la mujer durante un periodo de tiempo, o que incluso, fijaos bien, beber la sangre de los fuertes guerreros y los enemigos vencidos podía infundir valor y fuerzas. La sangre ha sido entendida como algo propio de la vida, pero también de la muerte, del vigor, pero también de la impureza. Todos sabemos de la importancia que tiene en nuestros días el hecho de recibir una transfusión de plasma sanguíneo, ¿verdad? Sobre todo cuando las hemorragias vacían el cuerpo de esa preciosa savia humana. Y aunque todavía existan personas y grupos que se niegan a participar de estas acciones médicas de urgencia, que salvan miles y miles de vidas cada día, seguramente por una interpretación retorcida de las Escrituras, lo cierto es que cuando se transfunde de algún modo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos compartiendo vida, ¿verdad? Estamos compartiendo vida con otros que se hallan moribundos o muy enfermos. Donar sangre es, a mi modo de entender, una de las acciones más solidarias y más hermosas que alguien pueda hacer por su prójimo, muchas veces anónimo. Bien conservada, esa sangre puede resolver la vida a muchas personas necesitadas. Pero cuando esta sangre es vertida a través de las guerras, como la que tenemos ahí en Ucrania, cuando la sangre es derramada a causa de las agresiones, del odio furibundo, esa sangre derramada se convierte, y lo vemos en la palabra de Dios de manera muy, pero que muy nítida, en un testimonio fiel que Dios tiene en consideración para juzgar sumariamente a todos cuantos extrajeron sin misericordia esa sangre de sus recipientes originales. Entonces, cuando la sangre es derramada por causa del pecado, la sangre se convierte en un signo de muerte, en un signo de juicio, en un signo de vindicación. ¿Recordáis cuando el primer asesinato de la historia? ¿Recordáis cuál fue? ¿Cuál fue el primer homicidio? Caín y Abel.
¿Recordáis lo que dice Dios acerca de la sangre derramada, vertida en tierra del pobre Abel? ¿Qué es lo que dice? Que la sangre clama. La sangre clama, claro, no de viva voz, pero sí que es una señal clara de que la vida ha sido arrebatada sin ningún sentido. Y que Dios no estaba allí para arrebatar la vida, porque Él es el único soberano sobre la vida y la muerte. Pues fijaos bien, la sangre adquiere un papel principal en la primera de las plagas que Dios va a desatar sobre Egipto y el faraón, en su propósito de librar a Israel de la esclavitud. Y no va a ser precisamente un papel agradable y vivificador, el papel de la sangre. De algún modo el Señor va a demostrar su poder y su soberanía sobre los elementos y sobre la vida, comenzando por la sangre y terminando por la sangre. El primer signo del poder de Dios, mediante el cual la vara de Aarón se convierte en una gran serpiente, devorando el resto de culebras, ya lo vimos la semana pasada, que los magos de la corte egipcia habían invocado, no había impresionado en absoluto al rey de Egipto, ya lo vimos. Sin embargo, el Señor, conocedor de que esta solo era la primera batalla de una guerra larga y cada vez más cruenta, prepara a sus siervos, a Moisés y a Aarón, para dar el siguiente paso. Leamos lo que nos dice los versículos 14 al 18 de ese capítulo 7 de Éxodo. Dice así: que entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán. Apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. El Señor, en este texto que acabamos de leer, constata ante Moisés la actitud empecinada del faraón. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace para que Moisés no se venga abajo, para que no piense a corto plazo, sino que lo haga a largo plazo, para que no ceje en su empeño de rescatar a sus compatriotas de manos de sus explotadores. Dado que el faraón no da su brazo a torcer, el Señor muestra a su siervo el plan a seguir de ahora en adelante, y comunica a Moisés que el faraón suele acercarse a la ribera del río Nilo cada mañana. No se nos dice si lo que hacía era bajar al río para bañarse, tal y como hacía también la madre adoptiva de Moisés. ¿Recordáis que ahí es donde encontró precisamente a ese bebé entre los juncos? No sabemos si se trataba de un acto ritual en el cual el faraón estaba llevando a cabo ofrendas fluviales, pero podría ser esto último, Varias de estas divinidades adscritas al río Nilo eran adoradas con frecuencia, teniendo en cuenta el comportamiento que el río Nilo tenía, porque toda la economía, toda la prosperidad, todo el bienestar de los egipcios, ¿de qué dependía? ¿De qué creéis que dependía? Del comportamiento del río Nilo, ¿no? Entonces, dependiendo de sus crecidas o de sus no crecidas, entonces así es como le iba a ir a toda la nación ese año. Por lo tanto, ahí encontramos a ese panteón que crea el pueblo egipcio en torno al río. Tenemos, por ejemplo, a Hapi, no Hapi, nuestro Hapi, sino Hapi, el dios de la inundación. Tenemos a Osiris, tenemos a Nu, el dios de la vida, o tenemos al dios Nun, el guardián del Nilo. Y normalmente cuando los sacerdotes acompañaban al soberano de Egipto en estos eventos ceremoniales, se recitaba la siguiente oración. Fijaos, esto está por escrito, esto viene en las crónicas, ¿no?, de arqueológicas que se han encontrado. La oración que se tributa al río Nilo es: te saludo, oh Nilo,
que surges de la tierra y vienes a mantener con vida a Egipto. Sea cual fuere la actividad que realizaba el faraón allí, parece que esta era periódica y sugería la idea de que era un buen momento para tener un nuevo encuentro con el obtuso faraón. La idea es que tras volver a ordenar al faraón que dejase marchar a Israel, según hemos leído, a sacrificar y a celebrar delante de Dios en el desierto del Sinaí, y recibir con toda seguridad una nueva negativa rotunda de parte del rey Egipto con la misma vara con la que se había llevado a cabo la transformación que habíamos visto la semana pasada de madera en culebra, debía realizarse otro despliegue extraordinario del poder de Dios. Dios ya no se andaba con chiquitas. Su poder sería ampliamente conocido por toda la ciudadanía de la tierra egipcia si el faraón no se avenía a razones. Y así, con un golpe de vara en la superficie del Nilo, toda la corriente de ese poderoso y caudaloso río se teñiría de un rojo escarlata que no daba lugar a dudas acerca de su composición. Consecuencia de esta transmutación de la materia, en la que el líquido elemento que da vida y oxígeno a todas las criaturas que en él habitan, se convierte en sangre, en ese proceso lógico de coagulación y de generación, todos los peces, nos dice la palabra del Señor, mueren irremisiblemente, puesto que, claro, al convertirse el agua en sangre, todo el oxígeno desaparecería por completo de su hábitat normal. Y entre la sangre corrompida y la pudrición de miles y miles de peces flotando en la superficie del Nilo, pues os podéis hacer una idea de cuáles fueron las fatales consecuencias, que no fueron ni más ni menos que sería imposible, virtualmente imposible, poder beber del agua de ese río sometido ya bajo la mano soberana de Dios. ¿Quién quisiera beber de las aguas del río Nilo en esas condiciones? Pues nadie. ¿Quién quisiera beber sangre mezclada con peces pudridos? Ningún egipcio, en su sano juicio, querría probar un solo sorbo de ese emponzoñado Nilo. Pero ¿sabéis qué? No queda ahí todo. Sin duda, esta medida sobrenatural de Dios iba a sobrecoger a una gran cantidad de moradores de Egipto, pero esto no era suficiente. Vayamos de nuevo al texto, versículo 19. Dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Todos podemos hacernos una idea, podemos imaginárnoslo, ¿verdad? Desde el más pequeño al más grande del territorio egipcio, debía estar al tanto de que Dios, el Dios de Israel, era mucho más poderoso que cualquiera de los dioses de sus panteones. Aparte de la conversión del agua en sangre en el Nilo, a Aarón, con esta misma vara, no sabemos si antes o después del encuentro ribereño con el faraón, debía extender sus manos sobre cualquier lugar en el que brotase agua o en el que se almacenase esta. Cualquier afluente del Nilo, cualquier acequia, canalización que hubiese hacia las ciudades egipcias, cualquier arroyuelo, cualquier lago, cualquier presa o almacenamiento de agua debía convertirse inmediatamente ¿en qué? En sangre, dejando a todo Egipto con muy pocas posibilidades de surtirse de este preciado y líquido elemento. Claro, prescindir del agua, de un agua que se daba por supuesta cotidianamente en el río Nilo, lograría un caos humanitario de dimensiones increíbles. Imaginaos que ahora de repente abres el grifo y lo único que sale es sangre. Imaginaos, ¿qué sensación podría causarnos esto? Pues la lógica, ¿verdad? Si a veces, el otro día nos cortaron el agua, ¿verdad? No sé si os cortaron el agua a vosotros, a nosotros nos cortaron el agua y cuando tiramos a abrir el grifo salía de color marrón. No sé por qué, pero salía de color marrón, rojiza. Y claro, ¿cómo puedes beber ese agua? Pues tienes que dejar que corra, si no es imposible. Pues allí no había ninguna opción. Todo lo que contuviese agua había sido convertido, transmutado de manera milagrosa y portentosa en sangre.
Ir a cualquier lugar para beber agua y encontrarse el pegajoso y repugnante color de una sangre en descomposición iba a ser un episodio terrible que nadie podría olvidar nunca. Incluso los vasos de madera y de piedra, nos dice el texto, utensilios para las libaciones religiosas y para las ofrendas a las deidades egipcias, estarían llenas de sangre putrefacta y maloliente. En el Antiguo Testamento, concretamente en los Salmos, tenemos varias referencias a este espectacular y asombroso milagro de Dios en Egipto. El Salmo 78, versículo 44 dice que volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Y el Salmo 105, versículo 29 dice que volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Muchos han querido, o por lo menos han intentado encontrar una explicación científica a estos actos divinos. No, eso no era sangre. Es imposible. ¿No? Ya vamos quitándole peso a los milagros y al poder de Dios, ¿no? Como seres humanos que apelan a lo científico, eso es imposible que lo que allí hubo en el río fuese sangre. Eso tiene una explicación racional. Algunos hablan, fijaos bien, las hipótesis que han ido surgiendo. Algunos hablan de un alga de color rojizo que proliferó de forma extraordinaria en el Nilo, ahogando a determinadas especies de peces. Otros lo achacan a una multiplicación de microorganismos espontánea en el lecho del río. Otros lo adscriben a que de alguna manera alguien o algo removió los fondos aluviales del río, llevando a la superficie una arcilla muy semejante a la sangre en su textura y en su color. Claro, yo cuando investigo y leo todas estas teorías e hipótesis, saco una conclusión. Saco la conclusión de que a veces parece ser que el ser humano necesita explicar la acción de Dios de tal modo que éste no sea tan poderoso y que solamente utilice lo que exista ya en la naturaleza. Bueno, es un punto de vista, por supuesto, pero que tampoco niega, yo creo, que tampoco niega el énfasis de los hechos, y es que fuere como fuere, todo sucedió en un momento muy concreto. ¿Verdad que sí? En un momento muy concreto, que fue el momento en el que Aarón golpeó con la vara de Dios en el agua. Y a mí eso ya no me lo pueden explicar, que justamente en ese momento eso sucediera. Además, la palabra para sangre, que es dam en el texto original hebreo, es como tal sangre, es decir, no como la sangre, sino es sangre. O sea que los escribas, aquellos que transcribieron la palabra de Dios a lo largo de los años y que eran muy minuciosos en esa transcripción, pusieron sangre. No como la sangre, o parecido a la sangre, o semejante a la sangre, no. Estaban diciendo que el agua realmente se convirtió en sangre, en dam. Y el vocablo para volver el agua en sangre, afak, habla de una transmutación real, no de un hecho parecido a la sangre. Pero claro, yo creo, ¿no?, que ante ese tipo de lucubraciones que hace mucha gente, ¿no?, utilizando la ciencia, resulta mucho más sencillo pensar que Dios es todopoderoso y que lo que hace es justo lo que desea que sea registrado en la revelación escrita. Yo creo firmemente en la ley de la navaja de Oca, y es que la explicación más sencilla es la válida. Lo demás es querer complicarse la vida y querer ver cosas donde no las hay. Así que dicho y hecho, Moisés y Aarón se ponen manos a la obra, y tras volver a escuchar la áspera respuesta de un faraón molesto por la interferencia de estos dos siervos de Dios, la plaga de sangre se desata por completo. Leamos versículos 20 y 21 de este capítulo 7. Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron efectivamente en sangre. Asimismo, todos los peces que había en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Muchas veces solemos emplear la palabra plaga para hablar de estos prodigiosos actos de Dios contra aquellos que se niegan a cumplir con su voluntad.
el Señor ha enviado una plaga, ¿verdad? En realidad esta palabra no se utiliza precisamente en estos pasajes. Aquí no está hablando de que la sangre fuese una plaga, eso lo hemos ido nosotros construyendo a lo largo de los años. Más bien lo que se usa en el original hebreo es la idea de maravilla, es la idea de portento. Aunque si nos atenemos al significado original latino de plaga, lo cierto es que sí se ajusta a lo que podemos comprobar con estas acciones divinas. Porque ¿sabéis lo que significa en latín plaga? Significa herida profunda, significa llaga. Y claro, esta palabra está relacionada con una raíz indoeuropea que denota el concepto de pegar, de golpear, y con el verbo también latino plangere, que significa provocar el llanto. Tengamos también en cuenta que cada una de las plagas que vamos a ir viendo con el paso de los estudios de Éxodo, todos ellos forman parte de una cuidadosa estructura de acontecimientos que tiene como propósito desafiar y humillar a las deidades egipcias, las cuales, mudas e inertes como son, nada van a poder hacer para evitar el colapso de la nación del Nilo. De hecho, si clasificamos las plagas, las que, empezando por la de hoy en adelante, si las clasificamos, las dos primeras atacan directamente al dios Nilo. Las dos siguientes atacan a la misma tierra de Egipto. Las dos siguientes, de la quinta a la novena, se enfrenta a las divinidades celestiales. Y la décima, que todos conocemos perfectamente, como es la muerte de los primogénitos, culminará con el acabose, con quitar, arrebatar por completo lo más querido para cualquiera de los egipcios que moraban en aquellos días, allí, en la tierra del Nilo. No cabe duda de que estas plagas forman parte de un proceso ascendente que culminará con una herida tremendamente profunda en el alma de cada egipto que jamás podrán olvidar. Pues, una vez todo ya ha sido convertido en sangre, en cuanto todos los acompañantes del faraón y el mismo faraón quedan pasmados por lo que sus ojos están contemplando, por lo que sus mismas manos son capaces de palpar y por lo que su olfato puede percibir, imaginaos la peste que hace, pues eso, peces muertos en combinación con sangre coagulada, una orden resuena entre los juncos del Nilo. El faraón exige a su cohorte de magos y encantadores que hagan algo al respecto. Versículos del 22 al 25. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como había dicho Jehová. El faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después que Jehová hirió el río. ¿Cómo se las apañaron los hechiceros de la corte faraónica para lograr el mismo efecto que la vara de Moisés y Aarón? Es un misterio. Es un misterio, no nos explica la técnica. Aunque sabiendo que Satanás siempre está detrás de las falsificaciones mediocres, lo vimos la semana pasada, detrás de esas falsificaciones mediocres de los portentos del Señor, todo es posible. Todo es posible. El caso es que sin darse cuenta, al convertir el agua en sangre, los hechiceros, ¿qué han hecho? ¿Lo han empeorado más todavía? Podemos decir que están tontos. Si ya había sangre, pues sangre sobre sangre. Si todavía quedaba un poco de agua sin contaminar a causa de la sangre convocada, ahora ya rematan la faena convirtiéndola en insalubre. Además, por mucho que lo deseen, hay algo que no pueden hacer y es revertir el mal hecho. No pueden hacer que la sangre se convierta en agua. Eso no pueden hacerlo, ¿verdad? Ni con los encantamientos más elaborados y arcanos podrían hacer que las aguas volviesen a su anterior esencia. El daño ya está hecho y los ríos se convierten en heridas abiertas y purulentas que comienzan a afectar negativamente a toda la población egipcia. El faraón, que era más terco que una mula, ¿verdad?, ve en la actuación lamentable de sus encantadores al menos un precario asidero
al que poder aferrarse para hacer oídos sordos a la orden de Moisés de dejar marchar a Israel. Pero al final todo forma parte del plan de Dios. Por eso Moisés y Aarón no se inmutan ante la espantada del rey de Egipto. Todavía quedan más capítulos que escribir en esta historia de tiras y aflojas entre el Dios de Egipto y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, los egipcios, al comprobar que del agua que circulaba por los ríos, arroyos y afluentes no se podía beber, nos dice la palabra de Dios que al cerciorarse de que toda el agua acumulada en depósitos estaba imbebible, ¿qué deciden hacer? Pues deciden cavar hoyos y pozos alrededor del río para poder beber de las profundidades del río, las cuales por lo visto todavía conservaban las propiedades necesarias para que ésta fuese potable. Y así, a trancas y barrancas, van sobreviviendo, al menos hasta que esta plaga termine. Moisés nos advierte que pasó toda una semana hasta que el torrente fluvial del Nilo se normalizó y volvió a ser lo que era un símbolo de la vida. La sangre había sido arrastrada hasta el mar Mediterráneo, junto con todos los miles de peces muertos. Así que imaginemos por un instante la cantidad de sangre que tuvo que haber en el río para que una semana después todo volviese a la normalidad. Imaginaos. En esta semana todos, y especialmente el faraón, tendrían tiempo para reconsiderar su actitud para con los hebreos y para reevaluar qué sentido dar a las decisiones de futuro. Para terminar, el inicio de las hostilidades ha comenzado, ya no hay vuelta atrás, todo depende del faraón, y hasta ahora sus subordinados han podido imitar hasta cierto punto los dos primeros envites milagrosos. Dios ha demostrado que nunca cambia sus términos ni negocia contraofertas. Dios desea lo que desea, y el ser humano debe obedecer, so pena de que éste compruebe en sus propias carnes lo que significa oponerse a los designios divinos. El Señor es capaz de cualquier cosa, ¿verdad que sí, hermanos? Es capaz de cualquier cosa, puesto que todo lo que existe es suyo. Todo lo que vemos ha sido creado por el poder de su palabra, y poner palos en las ruedas del plan de Dios, no cabe duda de que es una invitación a contemplar cómo Él al final se lleva el gato al agua, mientras que el obstaculizador gime y ha de sufrir las consecuencias de su obstinación. Dios da vida, Dios también la arrebata, puesto que esa es su prerrogativa exclusiva. El que la da también la puede quitar, y puede volverla a dar, como nos dice el mismo Señor Jesucristo. Por eso nosotros, queridos hermanos y hermanas, como seres humanos, podemos derramar la sangre de otras personas, como está sucediendo. Pero una vez fallecen, nada podemos hacer para revertir esa situación, ¿verdad que no? Solo Dios tiene la autoridad en este sentido. Termino con un par de preguntas. ¿Pensará el faraón en reconsiderar su rígida posición en relación con Israel? ¿Qué creéis? ¿Habrá reconocido al fin que Dios es mucho más poderoso que él? ¿Qué pensáis? Pues la respuesta a estas preguntas y a muchas otras más en nuestro próximo estudio en el libro del Éxodo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis preguntar o compartir sobre este texto? Muy bien, pues la semana que viene otra plaga que les encanta a los franceses, que es la plaga de las ranas, porque las ancas de ranas son una delicia para los chefs franceses, ¿no? ¿Verdad, señora Rosa? Ahí se comen, yo no he comido todavía, pero dicen que saben a pollo. Los paquetes están muy buenos. Ah, mira, a ver, sí, ella también las ha probado. Yo también. ¿Tú también las has probado? Claro. Bueno, Rebosadas. Están secretos més bones. Pues la semana que viene vamos a ver la plaga de ranas, Éxodo capítulo 1 al 15. ¿De acuerdo? Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 15, y vamos a ver qué pasa con las ranas, qué sucede en Egipto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a terminar cantando la doxología, y el domingo, nos emplazamos hasta el domingo a las 11 de la mañana, tendremos nuestra escuela dominical, Segunda de Reyes. Recordemos
¿de acuerdo? Que estábamos hablando del rey Ezequías, y tendremos también nuestro culto a las 12 y 5, bueno, más o menos sobre las 12, nuestro culto de adoración, ¿de acuerdo? Os recuerdo que podemos seguir trayendo pues lo que el Señor ponga en nuestro corazón para ayudar a los refugiados ucranianos, ¿de acuerdo? Estamos ahí en el almacén, ahí colocando cada cosa en su sitio, así que pues si podemos traerlo el domingo que viene, mejor que mejor, para poder pues trasladarlo a Turís antes del día 17, ¿de acuerdo? Y también os recuerdo que hay una hojita en el tablón de anuncios, porque sabéis que la semana que viene vienen nuestros hermanos de Florida. La siguiente, perdón, después de Fallas. Bueno, quedan todavía un par de semanitas, ¿vale? Entonces ahí está la hoja para apuntaros si queréis invitarlos a comer o a cenar cualquiera de los 3 días que hay ahí, sobre todo jueves, viernes y sábado, ¿de acuerdo? Y así pues también poder compartir con ellos. Les he pedido una foto y me han dicho que, bueno, que la enviarán, pero que no nos asustemos demasiado. Y bueno, en fin, no creo que sea para tanto. Pero bueno, estoy esperando que me la envíen para que por lo menos podáis conocer visualmente, ¿de acuerdo? Así que esperemos que sean una bendición para nosotros. Van a hacer varios, pues eso, intervenciones y estudios y pues seguramente van a ser de mucha bendición, ¿de acuerdo?